Hola, muy buenos días. Cuando nosotros revisamos las estadísticas que nos muestra el Departamento Nacional de Planeación con respecto a la participación de las pymes dentro del Producto Interno Bruto del país, nos damos cuenta que el aporte es aproximadamente de un 88 a un 90%. Ahora, si bien nosotros decidimos comenzar para trabajar la parte de investigación, el sector de pymes, en el subsector de comercio al por mayor de productos alimenticios en la ciudad de Pasto, por dos situaciones, perdón, en el municipio, por dos situaciones. Una, estamos vinculados dentro de una investigación profesoral. Dos, definitivamente, porque tenemos una población que está organizada y que de una u otra manera nos va a suministrar la información que necesitamos. Y tres, porque es un sector muy importante dentro de la ciudad de Pasto, ya que nosotros tenemos mucho sector comercial, entonces decidimos optar por este subsector. Si nosotros hablamos del proceso de por qué nosotros hacemos eso, qué nos motiva a hacer o qué problema encontramos, vamos a mirar cuatro situaciones. Una, la falta del manejo de los conceptos de asociatividad ligada a las prácticas financieras y cómo se maneja todo el proceso. Dos, el desconocimiento de indicadores, razones financieras, no conocen y son muy adecuados para la toma de decisiones en la parte de la parte financiera y gerencial. Tres, los procesos organizacionales y financieros son muy poco efectivos, o sea, no se les da la relevancia que deben tener estas empresas o este tipo de información. Y por último, la toma de decisiones débiles repercuten en qué, en que de pronto no sabemos qué es utilidad, qué es rentabilidad, cómo esto impulsa a las empresas hacia la competitividad dentro del mercado. Tenemos una matriz de coherencia, simplemente partimos de lo siguiente. eh, el título, la formulación del problema, el objetivo general y los objetivos específicos. Los objetivos específicos, pues tenemos las tres variables, una que es prácticas financieras, tenemos utilidad, tenemos rentabilidad y por último el plan de acción que es fundamental y que es donde nosotros recopilamos todo lo que se hace en el trabajo y las recomendaciones y conclusiones y eso queda ya como en la parte de un anexo al documento. Tenemos un objetivo general que básicamente es analizar las prácticas financieras en el subsector, que es importantísimo, y con esos insumos, pues tenemos la matriz de coherencia. Los antecedentes, pues tenemos internacional, nacional y local. Dentro de esto tenemos algo que a nosotros nos llama mucho la atención y es en el internacional, que es la mortandad de pymes, por ejemplo, por ausencia de administración financiera, porque no tienen conceptos claros, porque no tienen la parte metodológica clara, porque de una u otra manera no sirven o sea, no saben para qué sirve esta información dentro de las empresas o no le dan la mejor utilidad. Y hay muchas empresas que se quedan en el camino, porque según las estadísticas, de cada 100 emprendimientos en el año, solamente 30 pasan al siguiente y así sucesivamente. Tenemos también la parte nacional, una educación financiera y la valoración de empresas, que para nosotros es importantísimo, y la parte local, que digamos que no tenemos del mismo sector, pero aprovechando la investigación profesoral, encontramos investigaciones similares en la parte de restaurantes, construcción, hoteles, transporte público. El marco teórico, básicamente nosotros, como ya le veníamos explicando, tenemos cuatro pilares fundamentales que son utilidad, rentabilidad, prácticas financieras y también el plan de acción. Entonces, con base en eso, se comienza a estructurar un marco teórico adecuado donde vamos a comenzar a tomar, por ejemplo, las prácticas financieras, el capital de trabajo, ¿qué es? Ese manejo del capital de trabajo, esos activos corrientes, pasivos corrientes, cuál es ese equilibrio que existe entre los dos, el financiamiento, dónde se toman esas decisiones, cuándo bueno financiarse, cuándo no es necesario, cuándo sí se puede, la inversión, cómo se diversifica la inversión de una u otra manera, ¿cierto? No colocar todos los huevos en la misma canasta, que es fundamental. La administración del riesgo,
saber a qué nosotros le podemos apostar, en qué se puede desgastar la empresa, que nos vaya a generar o no nos vaya a generar riesgos de pérdida de recursos. La utilidad, por ejemplo, entonces ya sabemos que hay una utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad neta, y se desagrega cada uno de los conceptos con el fin de que las personas comiencen a entender y la rentabilidad, conceptos como el ROE, como el ROA, el ROI, el ROS, y para finalizar es el método Dupont, que está acá, que es el árbol de rentabilidad, que de una u otra manera nosotros lo podemos mirar acá, que está el estado de resultados y está el balance general, y sobre eso se comienza a plasmar todo el proceso del análisis. Diseño metodológico, entonces tenemos paradigma, tipo de investigación y enfoque. Entonces comenzamos con el paradigma, que es muy positivista, es muy numérico, y por ende el enfoque es cuantitativo, porque se trabajan datos estadísticos, se trabaja Excel, se trabaja tabulación, gráficas, etcétera. Y dentro del tipo de investigación, pues tenemos una investigación descriptiva, transversal y analítica, que de una u otra manera nos contribuye a qué. La descriptiva, por ejemplo, la descripción de los hechos en el momento. La transversal es no comparar hechos pasados, sino mirar lo que se tiene actual. No se genera información, sino con la que se cuenta. Y la analítica, que es poder analizar esas variables, lo que se ha hecho. Y por último, proponer las estrategias de mejoramiento dentro del proceso de investigación. Entonces, esas estrategias de mejoramiento, ¿con qué están ligadas? Pues directamente con el plan de acción, que es donde se resume todo, o el anexo final a la investigación. La población, bueno, ya lo habíamos hablado, tenemos una población muy grande de empresas registradas, alrededor de 921, pero si nosotros comenzamos a depurar, pues estamos diciendo que pymes existen alrededor de 350 aproximadamente, de las cuales el sector comercial tenemos aproximadamente unas 310, y de esas 310 del sector comercial, pues ya tenemos unas 39 del sector producto alimenticio. Pero de esas tenemos que sacar más o menos unas 15 que son las que en su código SIU tienen como primera actividad la comercial de productos alimenticios. Y de esas 15, alrededor de 2 3 no encontramos información, sino las restantes, que es donde nosotros ya estamos recopilando los consentimientos informados. El instrumento y técnica de recolección de información. Bueno, vamos más allá a revisar cómo vamos a hacer la recolección de la misma. Entonces tenemos que la encuesta se divide en tres partes aproximadamente, que es información general, información financiera y conocimiento financiero. Entonces el conocimiento financiero está desde la 12 hasta la 31. Entonces ahí comenzamos a mirar a ciencia cierta qué tanto conocen o qué tanto las prácticas financieras influyen en el proceso. Muchísimas gracias, profe.